o miramos la respuesta de Dios para nuestras vidas. Los milagros, hermanos, están mancomunados con las cosas que hacemos. A veces no recibimos el milagro por no haber hecho lo que teníamos que hacer. En la Biblia hay ejemplos donde hay personas que no recibieron el milagro porque no hicieron cosas que deberían de hacer, que tenían que hacer. Y de eso se trata este mensaje en este día. ¿Cómo personas conectaron y recibieron un milagro de parte de Dios? Es un poquito raro, ¿verdad? Este mensaje, pero es la verdad. Y ahorita vamos a ver, la Biblia está llena, nomás que nosotros ignoramos algunos puntos donde la Biblia enseña de personas que conectaron con Dios y recibieron su milagro. Una pregunta: ¿cuántos están interesados aquí en recibir un milagro de parte de Dios? Amén. Qué bueno, yo también. Todos estamos necesitados al menos de recibir al menos un milagro. No voy a decir milagros, un milagro de parte de Dios. Todos estamos necesitados. La verdad que todos estamos a la expectativa de que Dios haga un milagro o alguna maravilla. ¿Ah? Entonces, ¿verdad? Uno dice, ¿cómo logro llamar la atención de Dios? ¿Cómo logro tocar el corazón de Dios? ¿Cómo logro alcanzar ese milagro que Dios tiene para mi vida? Y para entrar, como le dije, lo estamos haciendo un poquito diferente. Vamos a ver primeramente cómo no logro la atención de Dios. ¿Cómo no logro yo que Dios no responda, ¿verdad?, a ese milagro que estoy pidiendo? Vamos a ver eso. Y mire, ahí en Miqueas, parece que alguien leyó Miqueas hoy. No. Zacarías, perdón. Ahí en Miqueas, el capítulo 6. Miqueas capítulo 6, versículos 6. Quizá me vaya deteniendo un poco. Vamos a empezar del versículo 6. ¿Ya lo tiene? El libro de Miqueas, hermano, es uno de los textos más, el que vamos a leer, muy hermosos del Antiguo Testamento. Y este es el primero que vamos a leer. Y la cosa es, ¿cómo no logro llamar la atención de Dios? Vamos a empezar primeramente con eso. ¿Cómo no logramos llamar la atención de Dios? Mira, el capítulo 6, versículo 6 dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Él tiene una pregunta. Y la pregunta es, dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Y él mismo, ¿verdad?, como que hace la pregunta y hace una respuesta a la misma vez. Porque él dice, ve, me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Pregunta, vamos a detener un poquito por ahí. Dice Miqueas, ¿con qué me presentaré delante de Jehová? Al Dios Altísimo. Una pregunta que tiene que hacerse uno es, ¿qué tengo que hacer yo para que Dios me bendiga? Pregunta. Y dice, me presentaré ante él, dice, con holocaustos. ¿Sabe que holocausto significa grandes sacrificios? El holocausto significa grandes sacrificios. ¿Ha visto usted que hay personas, y nos puede pasar a nosotros, que hay personas muy religiosas, que queremos hacer grandes sacrificios para que Dios nos escuche? Hay personas religiosas que queremos hacer grandes sacrificios para que Dios nos oiga, para que Dios nos escuche. Y si yo hago un gran sacrificio,
¿será que Dios me va a poner la atención? Si yo hago un gran sacrificio, ¿será que voy a llamar la atención de Dios? Si usted mira, aquí Miqueas, como si hablara, él está hablando en representación del pueblo, está representando al pueblo, y como que hace una pregunta retórica. Y la palabra retórica, yo la anoté aquí, la palabra retórica significa esto: conjunto de reglas que se refieren al arte de hablar, oiga bien, al arte de hablar o escribir de forma elegante y con corrección, con el fin de deleitar, remover o persuadir. Esa es una retórica, una pregunta retórica que él hizo. Entonces Miqueas está representando al pueblo de Israel y hace esta pregunta retórica en el sentido de cómo, en vista la fidelidad de Dios hacia ellos. Miqueas había visto que Dios había sido fiel hacia el pueblo de Israel. Entonces, en vista de esa fidelidad de Dios hacia ellos, miramos nosotros, ¿verdad?, que continúa diciendo en el versículo 7. Dice, de ahí en el capítulo 6, versículo 7: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Fíjese lo que está poniendo, lo que está diciendo. Se va a agradar el Señor, dice, primero dice, de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. ¿Se va a agradar él de eso? Pregunta él, ¿se va a agradar el Señor? ¿Voy a llamar la atención de Dios haciendo esto? Como diciéndole al pueblo de Israel, ¿verdad? Hablándole a Israel y hablando él con Dios, representando a Israel, él, como él de intermediario. ¿Será que eso va a agradar a Dios? Dice, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Voy a hacer eso, dice, para llamar la atención de Dios. Él ha sido fiel conmigo, dice. ¿Tendré que hacer eso yo para llamar la atención de él? Y miramos nosotros, ¿verdad?, que él mismo pregunta y él mismo se responde. Y luego dice en el 8: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En pocas palabras, por así decir, no quiere el holocaustos, no quiere el sacrificios. ¿Ah? Lo que no quiere el Señor, no quiere millares de becerros, no quiere 10,000 arroyos de aceites. Imagínense, no quiere eso, sino que él mismo viene y dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esta respuesta que él es conciso, por así decirlo, Miqueas, indicó que ellos tenían que saber, a la pregunta que él mismo estaba haciendo, que es la pregunta retórica, que la ceguera espiritual los había llevado a ofrecer todo, excepto lo que Dios en realidad quería de ellos. Los había llevado a presentar tantos sacrificios, pero se les había olvidado lo que Dios había pedido de ellos, lo que Dios había demandado de ellos. Y eso es lo que debemos de aprender nosotros en esta mañana. Muchas veces hacemos cosas que Dios no nos ha pedido que hagamos, y por medio de la palabra nos dice qué es lo que debemos nosotros estar haciendo. Lastimosamente el pueblo estaba cegado. Había llevado a ofrecer tantos sacrificios y no había hecho en realidad lo que Dios quería de ellos. ¿Qué era qué? Un compromiso espiritual de todo corazón. Un compromiso espiritual de todo corazón. Eso es bien importante en nosotros. Un compromiso con Dios, un compromiso espiritual de todo corazón. No de lo que usted pueda, no de lo que usted pueda ofrecerle, de los sacrificios que usted pueda darle, de los ayunos, que si yo ayuno esto, si yo oro esto, si yo hago esto. Hay mucha gente que ora mucho, dedica mucho tiempo a oración, bastante tiempo a oración, y muchas de las veces no recibimos el milagro que estamos esperando, no recibimos la respuesta, no llamamos la atención de Dios. ¿Por qué? Porque no hacemos en realidad lo que Él nos dice que hagamos.
y que nosotros tengamos una conducta correcta y una conducta, perdón, que sea correspondiente a lo que Dios está pidiendo de nosotros. Eso es bien importante. ¿Sabía usted que cuando caminamos con el Señor, hay personas o habemos personas que vivimos constantemente bajo un estado de condenación personal? Yo no sé a quién le ha pasado eso, pero vivimos constantemente en un estado, bajo un estado de condenación, constantemente, condenación personal. ¿Por qué razón? Porque muchas de las veces queremos llamar la atención de Dios, condenándonos a nosotros mismos. ¿Y sabe qué? Al alma de nosotros le gusta sufrir, pero a Dios no le gusta que su alma sufra, sino que su alma se deleite en la presencia de Dios, obedeciendo lo que Él le pide que haga. Hay personas que viven lastimosamente constante, y esta es la forma que ellos encuentran, ¿verdad? Por así decir, creen, dice, si me hago daño, no le estoy hablando como en estos tiempos que se están celebrando en este tiempo, la gente que se golpea, ¿verdad? La gente que está golpeándose, camina de rodillas y todo eso. No estoy hablando de eso, le estoy hablando de gente cristiana, como nosotros, que nos decimos llamar hijos de Dios, que nos gusta, ¿verdad?, hacernos daño en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que Dios nos preste atención. Nos sentimos condenados, nos condenamos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para llamar la atención de Dios. ¿Será que eso llama la atención de Dios? Eso es pura religión. Hay personas que les gusta sufrir, personas que les gusta martirizarse en el alma, para que Dios le preste atención, mire desde los cielos y diga, pobrecito mi hijo, hoy él se está martirizando, hoy se siente él culpable, hoy está sufriendo, hoy su alma, ¿verdad?, está abatida. Imagínense. Y queremos llamar la atención de Dios. Hay personas que les gusta sufrir y creen ellos que sintiéndose mal ellos en su corazón van a decir, hoy voy a recibir un milagro de Dios porque estoy haciendo lo correcto. Y el Señor dice, no, eso es lo incorrecto. Ahora vamos a ver lo que Dios hace. Vamos a ver lo siguiente. Las acciones que llaman la atención de Dios generalmente son pequeñas. Hermano, a mí me para recibir un milagro de parte de Dios. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer. Y se fija, y nos ponemos una lista, reglas humanas. ¿Para qué? Para nosotros encontrar, ¿verdad?, el favor de Dios, encontrar el milagro que estamos esperando de Dios. ¿Y sabe qué? Prestemos mucha atención a las acciones que en realidad llaman la atención de Dios. Estas acciones son generalmente pequeñas, bastante pequeñas. No quiero decir muy pequeñas, pero son pequeñas. Y miren, es en primer lugar. En segundo lugar, son acciones que tenemos que vencernos a nosotros mismos para recibir un milagro, una bendición, para ver una maravilla de Dios. Tenemos que vencernos a nosotros mismos. Mire, son pequeñas cosas para nosotros, pero son tan enormes que necesitamos nosotros vencernos a nosotros mismos. ¿Verdad que son bien pequeñas? Pero son muy enormes porque necesitamos vencernos a nosotros mismos. ¿Qué es eso de vencernos a nosotros mismos? ¿Qué? Primeramente le voy a hablar, cuando nosotros nos hacemos cristianos, lo primero que tenemos que vencer es la religiosidad. Nos volvemos bien religiosos. Otra cosa que debemos de vencer es nuestra cultura. Venimos marcados con una cultura. La crianza que nos dieron, esa crianza que nos dieron, nos volvió unas personas orgullosas, nos volvió unas personas egoístas. No pensamos en el daño que podemos a otras personas, no pensamos en lo que,
en el daño que podemos hacer a otra persona. Y el daño que nos hacemos a nosotros mismos. El orgullo, necesitamos vencer el orgullo, necesitamos vencer el egoísmo. Qué duro es vencer el egoísmo, ¿sí o no? Es duro vencer el egoísmo. ¿Por qué? Porque el egoísmo es algo personal. Es muy importante que nosotros dejemos de ser egoístas y debemos de ser personas dadivosas, que debemos de dar con generosidad, el ser generosos. Hay que vencernos a nosotros mismos. Este es un acto pequeño, mire, este es un acto tan pequeño que produce una gran bendición en la vida de la persona que empieza a practicar esto. Vencerse a uno mismo. Por eso Pablo, usted va a ver las cartas del apóstol Pablo, no todas, ¿verdad? Pero algunas como en Filipenses, que dice que nos despojemos a nosotros mismos. Haya pues en vosotros este sentir como también el cual no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Entonces necesitamos despojarnos. Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Debemos nosotros, hermanos, de vencernos a nosotros mismos. Y esa pequeña cosa produce una gran bendición en nuestra vida. La Biblia enseña que una disculpa que nosotros le demos a una persona trae una gran bendición y una satisfacción a nuestro corazón. Es grande, es bien pequeña, pero cuando lo hace de corazón, usted recibe una gran bendición. Hay gozo en usted. ¿Por qué? Porque usted pide un perdón, pide una disculpa. Pero qué difícil vencer el orgullo por ese lado. Poder pedir una disculpa, ¿verdad que sí es bien difícil? Poder pedir una disculpa es bien difícil. Nada nos cuesta decir nosotros: perdón, me equivoqué. Nada nos cuesta decir: necesito ayuda. Cosas pequeñas traen una gran bendición a la vida de los creyentes, de los cristianos. Cosas pequeñas traen una gran bendición. Vencerme a mí mismo, porque mientras no me venza a mí mismo, no voy a lograr ver un milagro de Dios en mi vida. Y mire, vamos a ver en la Biblia varios ejemplos. Hay como 6, pero yo creo que uno más le voy a mencionar como unos 3. Bueno, hay muchos más de 6, perdón. 6 le quería mencionar yo, pero yo creo que nomás vamos a ver unos 3. Entonces empezamos. Acciones que nos unen con Dios o que nos unen a Dios. Estas acciones que nosotros hacemos llaman la atención de Dios y recibimos un milagro de parte de Dios. Miramos qué no debemos de hacer. Los sacrificios, no, eso no agrada a Dios, sino que el humillarnos delante de Él, eso es lo que agrada. Un corazón contrito y humillado no lo desprecio, dice el Señor. ¿Verdad? Eso no lo desprecia el Señor. Entonces, le he venido mencionando, ¿verdad? De la acción, lo que no debe hacer, porque nosotros queremos esperar el favor de Dios haciendo nuestras religiosidades. Y ahora estamos viendo lo que debemos de hacer, que son cosas bien pequeñas, pero que traen una gran bendición a nuestra vida, traen un gran cambio en nuestra vida, donde nosotros venimos a quedar satisfechos con las cosas que estamos haciendo. Si hay algo que no nos satisface, si hay algo que no me satisface, es porque no es la voluntad de Dios que lo esté haciendo. Y mire, estos ejemplos que vamos a ver, todos ellos produjeron un milagro. Mire, contra toda religión. ¿Qué será que parece que Dios bendice a una persona contra toda religión? Y ahorita va a ver por qué le digo eso. ¿Qué será que Dios bendice a unas personas que no se lo merecen? ¿Cuántas veces quizás hemos dicho nosotros: este no se merece que Dios lo bendiga así de esta manera? ¿Sabe usted qué es el religioso? Es irreligiosidad. Dios no debería decir: Dios no hubiera bendecido a esta persona. A mí me molesta que bendiga a esta persona. Y mire, vamos a ver la primera. Y la primera que vamos a ver va a ser una mujer. Una mujer, voy a usar esta palabra, intrépida. Intrépida, ¿por qué?
decide hacer algo que no estaba acostumbrada a hacer. Era una mujer intrépida. No sé, pero la Biblia habla, casi todos los casos que podemos ver son de mujeres en la Biblia. Mujeres intrépidas, mujeres que se decidieron hacer una oración. Y mira, la primera, ahí en Lucas capítulo 8. Lucas 8, el versículo 45. No lo vaya a perder, lo mantiene ahí. Dice así, ¿ya están todos? Dice así, en el nombre de Jesús. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? ¿Y qué dice? Y negando todos. ¿Cómo dice? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, preguntas, ¿quién es el que me ha tocado? Hasta ahí. Esta mujer, vamos a ver, este es el primer caso que vamos a ver, las acciones que nos hacen unirnos a Dios o recibir un milagro de parte de Dios. Si usted mira primeramente la escena, aquí hay una escena donde Jesús va caminando y una multitud lo está rodeando. Aparte que lo están rodeando, lo aprietan. Aparte que lo aprietan, lo empujan. Es decir, había mucha gente y era imposible saber quién le había tocado al Señor Jesús. Y los apóstoles tratan de ayudarle al Señor, pues ellos eran como los que iban rodeando al Señor Jesús. Tratan de ayudarle al Señor Jesús. Tratan de ver ellos la manera, ¿verdad? ¿Cómo podemos ayudar al maestro? Lo vienen atropellando, lo vienen agolpando. ¿Cómo podemos ayudar? Entonces, ellos tratan de ayudarle, pero no pueden evitar. Pero la gente empuja. Mire, unos se empujan por un lado y otros se empujan por otro lado. Unos se empujan por aquí, otros se empujan por allá. Y va el maestro empujado por todo el mundo. Algunos quizás querían hablar con él. Algunos quizás querían verlo a él. Todo tipo de personas iba ahí. Ahí iban curiosos. Ahí iba gente con fe. Ahí iba gente religiosa. Y Pedro le dice al Señor Jesús, ¿cómo es que tú preguntas quién me ha tocado? Si aquí es un solo revoluto, aquí es un solo desastre. ¿Cómo estás preguntando? Todo el mundo te está empujando. Es multitud de gente. ¿Cómo tú haces esa pregunta? No te podemos contestar esa pregunta. Y mire, alrededor de Jesús, de este rabí maestro, quiero que note esto, alrededor de él solo pueden haber hombres. Alrededor de él pueden haber hombres. ¿Por qué? Esa era la ley. ¿Recuerda? Los que tienen un poco de conocimiento o los que tienen mucho conocimiento. Y la ley, le voy a decir algo, la ley se mantiene hasta el día de hoy, ahí en Israel. Se mantiene hasta el día de hoy. Usted va a Israel y mira a un rabí, va a ver que ninguna mujer se le acerca, solo está rodeado de hombres, no puede acercarse a ninguna mujer. Solo hombres pueden estar alrededor de él, solo masculinos pueden estar alrededor de él. Y aquí miramos que a Jesús lo van rodeando puros hombres. No iba mujeres. Las mujeres tenían que estar ¿de dónde? De lejos, mirando, observando de lejos. No podían estar donde estaban todo el movimiento de los hombres. Ellas tenían que estar lejos. Para que usted aprenda esto, así era la ley de Moisés. ¿Se recuerda? Así funcionaba la ley de Moisés. La ley, por ejemplo, las leyes antiguas. Las mujeres tienen poco derecho, o más bien dicho, ningún derecho tiene la mujer
hasta el día de hoy allá en esa nación. No tiene ningún derecho la mujer a opinar, a hablar. No, ella tiene que callar. Las cosas han cambiado. Gloria a Dios por ello. Amén. Y mire, volvemos a la escena. El tumulto de gente. Las mujeres se están viendo de lejos. No pueden acercarse. Y oiga bien. Y si la mujer está enferma, las mujeres no pueden estar donde están Jesús, el rabí y los que van rodeando alrededor. Tiene que estar lejos. Y si la mujer está enferma, tiene que estar a kilómetros y kilómetros de lejos, de retirado. No puede acercarse a ese lugar donde anda caminando el rabí. No puede llegar una mujer. ¿Cómo la mira? Si está enferma, ¿por qué? Porque ritualmente, según la ley de Moisés, lo que enseña el Levítico, se considera una mujer inmunda. Está enferma, es una mujer inmunda. No debe acercarse a nadie, no debe de tocar a nadie hasta que sea curada. Así es el ritual de la ley. Así que esa mujer no podía acercarse ahí. Y si está enferma, tiene que estar retirada a kilómetros de distancia. Más y ya no es caro. Si como mujer solo podía ver de lejos, imagínate como mujer y ahora enferma, inmunda, peor, no podía acercarse ahí. Pero si usted mira en el siguiente versículo, en el versículo 46, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido, que dice, poder de mí. Alguien me ha tocado. El Señor Jesucristo va caminando. Si la gente lo va apretando, la gente lo va empujando, el tumulto de gente, quizás algunas ocasiones hasta se trató de caer el Señor Jesús de tanta multitud que lo seguía. Como le digo, ahí va gente de todo, curiosos, gente que tiene fe, gente que no tiene fe, gente religiosa, es la que más abundaba. Los religiosos más abundaban, porque cuando se acaba una mujer, ellos estaban diciendo, usted no puede estar aquí, aléjese. Esos eran los que más abundaban en ese entonces, religiosos. Gente religiosa. Va caminando, pero de pronto el Señor Jesús experimenta algo en él. Y lo que él experimenta es que sale un poder sanador de él. Salió un milagro de él, del Señor Jesús. El poder de los milagros salió de él hacia alguna persona. Y él dice, alguien, podemos decir, alguien fue curado aquí. ¿Quién fue? Porque yo experimenté que alguien fue sanado. Porque el poder salió de mí. Y pregunta el Señor, ¿quién fue? Y mire, ¿y sabe qué es lo que hace religioso? No, yo no fui. Eso es lo que hace la persona religiosa. No, yo tampoco. No, mira, yo estaba retirado. No, mira, yo ni estaba cerca de ti. Y empiezan todos a decir, no, yo no fui, yo no esto, yo no soy el culpable. El Señor preguntando quién fue. Y es como que el Señor lo haya dicho, bravo, molesto. ¿Quién me tocó? Ellos lo tomaron así como que el Señor dijo, como que estaba molesto, enojado. ¿Quién me tocó? No, yo no fui, Señor, mira, no fui. Y por eso Pedro, ¿verdad? Le trata de ayudar, le dice, no, maestro, es mucha gente la que te viene apretando. Y tú preguntas, ¿cómo te haces esa pregunta? Y se ha fijado que a cuántos nos gusta quitarnos siempre el toque, el tiro. Aquí cuando mi esposa pregunta aquí, ¿dónde han visto esto? ¿Alguien agarró? Yo no fui. Yo esto. No, yo no. Inmediatamente, ¿verdad? La defensa. Inmediatamente. Y aunque hayamos ido, no nos reconocemos. Como que el Señor estaba enojado cuando Él pregunta quién fue. Y resulta que, ¿verdad que ese tipo de gente siempre está en todos lados? Ese que se llama nadie. Nadie fue. Yo no fui, nadie fue.
Ese está presente en todos lados. Nadie le gusta echarse la culpa. El hermano dice, no, yo no fui, yo tampoco. Todos negaron. Pero el Señor no quita el dedo renglón. Yo estoy consciente de algo, dice. Ha salido poder de mí y yo sé que alguien recibió aquí un milagro. ¿Quién fue sanado hoy? Si usted se fija, esta persona, y ahorita lo vamos a leer, ¿verdad? Porque sé que es importante que lo leamos. Si usted fija, esta persona no llegó a decirle, cúrame, sáname. Recuerde que era una mujer y estaba enferma, ni tan siquiera pudo hablar. Hizo una acción pequeña, pero la hizo con fe. Llegó humillada ante el maestro. Pequeña. ¿Hizo gran cosa? Vamos a leerlo para que miremos. Nos quedamos en el versículo, ¿qué nos quedamos? 47, vamos. Leamos del 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud, ¿qué dice? Le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre, de esta es la mujer que estamos hablando, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía, ¿cuánto? Desde hacía 12 años tenía flujo de sangre, y que había gastado, ¿qué dice? En médicos todo cuanto tenía, y porque ninguno había podido, y por ninguno había podido ser curada, se le secó por detrás, ¿y qué dijo? Y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? 12 años tenía esta mujer. ¿Y quién me ha tocado? Y negando todos, que dice, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino, ¿qué dice? Temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de